Julio Díaz Daza, nuestro asesor laboral. Bueno, está con nosotros, como lo habíamos anticipado, el abogado Víctor Julio Díaz Daza, porque hay temas que son importantes que podemos orientar a nuestros oyentes desde un punto de vista jurídico y también pedagógico. Abogado, buenos días, bienvenido a Noticias Ya a través de Radio Ya 1430M. ¿Cómo amanece? Buenos días, Osvaldo, buenos días, Jenny. Pues agradecerte, muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con tus oyentes sobre estos temas laborales muy importantes, no solamente para los empresarios y trabajadores, sino para la comunidad en general. Gracias por la invitación, Osvaldo. Bien, dice que según la ley colombiana, la nueva ley, se va a pasar de las horas actuales, la jornada laboral de 48 horas, a 42 horas, pero que esto será de una manera paulatina y que arrancaría a mitad de año. ¿Cómo sería ese proceso? Sí, Osvaldo. Permíteme hacer de pronto un recuento histórico sobre la jornada de trabajo. Anteriormente, cuando la economía era básicamente agricultura, ganadería, comercio, la jornada de trabajo no tenía límite. Se decía que era una jornada de sol a sol. Se levantaba la persona, sobre todo en el campo, desayunaba, se iba a trabajar, almorzaba, descansaba un poco hasta cuando el sol se ocultaba. Por eso se dice que era una jornada que iba de sol a sol. Esto, pues, debido a protestas llevadas a cabo por trabajadores, sobre todo en Chicago, se buscaba limitar la jornada a 8 horas, que durante el día el trabajador tuviera 8 horas para dormir, 8 horas para descansar, para hacer otras actividades y 8 horas para trabajar. Esto originó revueltas y una situación muy crítica en Chicago, sobre todo. Eso fue un 1 de mayo, y por eso el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, y a partir de ahí se empezaron a establecer en las legislaciones del mundo una jornada limitada a 8 horas diarias. Eso fue una orientación de la OIT, que tiene convenios que reglamentan la jornada en 48 horas. Pero la tendencia internacional, mundial, es reducir la jornada de trabajo con el fin de buscar una mayor productividad, lo cual podría ser o entenderse como contraproducente. Podría entenderse, entre más jornada de trabajo hay, es mayor la productividad, y puede que no sea así. A veces la fatiga lleva a tener mayores posibilidades de accidentes de trabajo, lleva a que no haya una mayor integración entre el trabajador y su familia, y la jornada, pues primero se eliminó, se estableció el domingo como un día de descanso obligatorio y se ha venido disminuyendo. Con esa introducción entro a hablar de la ley 2101 del 2021. Esta ley fue impulsada por el expresidente Álvaro Uribe y por el Centro Democrático. Esto no es una ley reciente, sino que, como tú lo dijiste acertadamente, se establece paulatinamente. ¿Qué tenemos hoy en día en Colombia? Digo hoy en día porque nada no ha entrado en vigencia. Sigue, Osvaldo, por favor, disculpa. Bueno, sí, lo que quería preguntarle entonces, para ver cómo va a funcionar, por ejemplo, ¿son cuántas horas de disminución que me estaban contando? De 48 horas a 42 horas, pero será paulatina. Creo que de 48 pasa a 46. De acuerdo. La ley fue sancionada el 15 de julio del año pasado y da un compás de espera para que los empleadores puedan adecuarse a la nueva legislación. Por lo tanto, a partir del 15 de julio de este año, entra a regir la ley, se disminuye la jornada en 1 hora, quedaríamos en 47 horas. El año entrante, el 15 de julio, se disminuye en otra hora, quedaríamos en 46. De ahí en adelante, cada año en julio, se disminuye en 2 horas. Entonces, en el 2025 se disminuyen 2 horas, en el 2026 se disminuyen en 2 horas para quedar en el año 2026 en 42 horas semanales. Entonces sería 42 horas, son 5, ¿cuántos días? Son 5 días. Entonces por día usted trabajaría más o menos ¿cuántas 42 horas? entre 5. Sí, 7 horas, pero lo que dice Jenny es, se busca, se debe haber un acuerdo entre empleadores y trabajadores para distribuirlo en 5 o 6 días a la semana. O sea, la ley busca que se logre un mayor descanso. Se puede distribuir la jornada de lunes a sábado, caso en el cual
se trabajarían 7 horas máximas por día, por 6 días a la semana, serían 42 horas semanales, pero se puede también acordar, establecer la jornada de lunes a viernes, se aumenta un poco, ya sea un poco más de las 7 horas para llevarlos a lunes a viernes y que los trabajadores puedan descansar sábado y domingo. Y se paga lo mismo, no hay ningún descuento. Esa es una muy buena pregunta. Ese cambio de jornada no va a afectar la remuneración del trabajador ni las prestaciones sociales, seguirá recibiendo exactamente lo mismo. Si la jornada es de 7 horas y el trabajador labora 8, pues ya tendría derecho a 1 hora de recargo nocturno. Esto no afecta la remuneración ni los beneficios de los trabajadores. Pero de alguna manera pregunto, ¿podría la persona o el empresario tener que buscar a alguien más para cumplir esas horas? Víctor, ¿usted qué me dice? Críticas sí que hace el sector productivo, la ANDI, FENALCO, que dice que al tener que disminuir la jornada de trabajo habrá que aumentar la contratación de personal, que eso pues afecta la nómina, sobre todo pues que se viene del COVID, en el cual se perdieron más de 4 millones de empleos, se afectó el Producto Interno Bruto, entonces que esto sería darle una mayor carga a los empleadores y eso pues podría afectar el empleo, que es una de las críticas, pero por el otro lado también se analiza que a veces tener un trabajador en la empresa 8 horas no significa que va a ser productivo todas las 8 horas. Puede que al comienzo sea mucho mayor, después la fatiga disminuye y aquí el reto es tratar de hacer más productiva la labor en las mismas 7 horas. Si es que hagan más en menos tiempo, que sea mucho más productivo, es lo que yo le entiendo al abogado Víctor Julio Díaz. Mire, Sí. hay un tema que me parece interesante y es el fallo por el que la hija de 78 años del senador Víctor Renán Barco, fallecido, pues, tendría una megapensión. Se está hablando de una decisión judicial que le implica a FOMPRECOM desembolsar cerca de 13.000 millones de pesos. Esto es un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para hacer un poco de contexto, que acaba de condenar al Fondo de Pensionados del Congreso, FOMPRECOM, a pagar una multimillonaria suma de dinero a Laura Estela Barco Escalante por la sustitución pensional del fallecido senador Víctor Renán Barco, quien fue congresista por más de 40 años. Osvaldo, pero hay unos datos que usted tiene ahí complementarios, el estado de la persona. Por ejemplo, mire, ella es Laura Estela Barco Escalante, como usted lo menciona, hablan de 74, 78 años. Además de recibir esa indemnización, va a recibir una pensión mensual por parte del Fondo de Pensionados del Congreso. Ella es sordomuda y ella dice que al morir su padre quedó desprotegida. Entonces, en principio se le había negado porque no acreditó que económicamente dependía del senador, pero también porque como uno entiende, y eso es por eso que debemos hacer claridad en torno a quienes tienen derecho a una pensión cuando una persona fallece, por ejemplo, en este caso. Pero hay otro aspecto, Yeri, que yo me imagino que el abogado Víctor Julio Díaz Daza lo sabe, es que ella había contraído matrimonio, que había conformado una familia y que eso presume pues su que tenía dependencia de entonces del esposo. Así es. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, lo que pasa es lo siguiente. Cuando fallece un pensionado, los hijos, la esposa o compañera permanente del pensionado, tiene derecho a recibir una pensión de sobreviviente. En aquellos casos en los cuales dependen económicamente del pensionado. En el caso de los hijos, hasta cuando cumplan 18 años o 25 si estudia, pero si son inválidos, si tienen una limitación o una discapacidad que le impida valerse por sí mismo, no importa que cumplan esa edad, la persona puede seguir recibiendo la pensión excediendo la edad de los 25 años que establece la ley. Por lo tanto, el hecho que ella tenga hoy en día 78 años no impide, sí cumple con los requisitos para ser considerado como una persona con discapacidades o con limitaciones. En cada caso habrá que analizarlo, pero Osvaldo, hay una nueva ley que busca integrar el sector de las personas que tienen discapacidades a integrarse a la sociedad. Anteriormente la persona necesitaba un curador para poder tomar decisiones, para poder comprar bienes o servicios, ya no.
Ya estas personas cada vez se integran más a la vida social, pueden tomar sus propias decisiones con algún apoyo, pero eso no quiere decir que la persona deje de tener la discapacidad. Por ejemplo, personas con el síndrome de Down. Las personas con esta discapacidad pueden trabajar, pueden cotizar, pueden estudiar, pueden integrarse. Lo que busquen es que se integren a la sociedad, dándole la posibilidad que puedan tomar sus decisiones con algún apoyo, pero ya no necesitan un curador para que tomen las decisiones con ella. Ella tiene una limitación que no conozco el caso exactamente. No podría decir simplemente que por ser sordomuda ya lo tiene. En cada caso habrá que analizarlo. Los sordomudos se pueden casar. Las personas con discapacidades se pueden casar. Las personas con el síndrome de Down se pueden casar. La persona con cualquier otro tipo de discapacidad se puede casar. Y eso no quiere decir que porque adelanten ciertos actos dejen de tener la discapacidad que tienen. En este caso, el Tribunal de Cundinamarca consideró en primera instancia que por la edad no importaba porque ella podría tener la discapacidad. Aquí lo que se discutía es si ella dependía económicamente de él. Para el tribunal sí dependía y por eso ordenó el reconocimiento del pago de la pensión independientemente de la cuantía. Puede ser una pensión como en este caso de 25 salarios mínimos, que es el máximo que se tenía en ese momento. Eran de 25 salarios mínimos, 25 millones de pesos, hay un poco más con el nuevo salario mínimo. Sino si la persona primero tenía una discapacidad que ameritaba el reconocimiento de la pensión y segundo, si dependía económicamente de su padre. En este caso, el tribunal encontró acreditados los dos requisitos y ordenó el reconocimiento de la pensión. Esta decisión, lógicamente, puede ser apelada ante el Consejo de Estado, quien analizará nuevamente si se cumplieron los dos requisitos para confirmar o revocar la sentencia. Bueno, muchas gracias. Entonces, la próxima semana para otra consulta. Y los oyentes pueden también hacer sus consultas. Claro, o querer de qué tema que qué quieran tema que quieren tratemos. tratar o qué puntualmente quieren que se le aclare desde el punto de vista jurídico. La especialidad del abogado Víctor Julio Díaz Daza es ¿cuál, abogado? Yo soy abogado laboralista, igual asesor laboral, soy profesor universitario de Derecho Laboral de la Universidad del Norte, donde dirijo la especialización en Derecho Laboral y soy juez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, trayectoria en la próxima semana, así es, pregunte por lo que... no vea que se le tiene. Muchas gracias, abogado Víctor Julio Díaz Daza. Entonces, el próximo miércoles a esta hora, ¿te parece? Me parece, Osvaldo, me parece muy Pero bien. cómo no, que tenga un excelente día. Muchas gracias. Resolverle sus inquietudes. Hasta luego y buen día. Una consulta con Víctor Julio Díaz Daza, nuestro asesor laboral.